El capitán Jake Morrison observaba la pantalla desde su asiento en el puente del Horizon Runner. Las estrellas lucían igual que siempre, pero sabía que ahora se encontraban en territorio peligroso. Este era el límite del espacio del Imperio Galáctico, y los humanos no eran bienvenidos. ¿Cómo nos vemos, Pete?, le preguntó Morrison a su ingeniero. Pete Rodríguez levantó la vista de su panel de control. Todos los sistemas en silencio, capitán. El nuevo código de sigilo funciona a la perfección. No pueden vernos a menos que queramos. Morrison asintió. Se suponía que esta era una misión sencilla. El comando terrestre los había enviado para observar y aprender sobre los movimientos de la flota del Imperio. Nada más. El Horizon Runner era una nave pequeña con solo 4 tripulantes, pero estaba equipada con la tecnología terrestre más avanzada. La teniente Amy Collins estaba sentada en la estación táctica estudiando las lecturas de los sensores. Capitán, estoy captando algo grande a unas 2 horas luz de distancia. Parece una formación de flota. ¿De qué tamaño?, preguntó Morrison. Al menos 30 naves, señor. Quizás más. Mantienen su posición alrededor del sistema Catra. Morrison frunció el ceño. Kate era un mundo colonial sin valor militar. Albergaba a unos 2 millones de agricultores y comerciantes pacíficos. La mayoría eran Kate, una especie que parecía casi humana, pero tenía la piel azul y ojos grandes. Cultivaban cultivos que alimentaban a la mitad del sector. Lisa, ¿puedes acercarnos sin que nos detecten?, preguntó Morrison a su oficial de comunicaciones. Los dedos de Lisa Park danzaban sobre sus controles. Puedo rebotar a través del campo de asteroides. Tardará más, pero nos mantendremos ocultos. Hazlo. El corredor del horizonte se movía lentamente por el espacio, usando los asteroides como cobertura. Morrison vio cómo la flota enemiga crecía en la pantalla. Estas no eran naves de patrulla. Eran naves de guerra. Grandes, con suficiente potencia de fuego para destruir un planeta. Capitán, dijo Amy con la voz tensa por la preocupación. Estoy leyendo las firmas de las armas. Están cargando sus cañones principales. Morrison sintió un nudo en el estómago. ¿Apuntando a qué? Al planeta, señor. Van a bombardear la superficie. Morrison miró fijamente la pantalla. Las naves del Imperio se movían en formación de ataque. En el planeta, millones de inocentes seguían con su vida cotidiana, sin saber que la muerte caía del cielo. Esto no tiene sentido, dijo Pete. Kate no tiene defensas ni bases militares. ¿Por qué atacarían? Lisa revisó su antena de comunicaciones. Recibo transmisiones del planeta. Piden clemencia. Dicen que se rendirán sin luchar. Morrison observó cómo la flota del Imperio ignoraba las súplicas. Las enormes naves continuaban con sus preparativos. Había visto informes sobre la brutalidad del Imperio, pero esto era diferente. Era un asesinato a una escala que le hacía hervir la sangre. Capitán, Amy dijo en voz baja. Tenemos órdenes de observar únicamente. No debemos interferir. Morrison sabía que tenía razón. El comando de la Tierra había sido muy claro al respecto. Estaban allí para observar e informar. Iniciar una guerra con el Imperio Galáctico no formaba parte del plan. Pero ver morir a 2 millones de inocentes no era algo que pudiera hacer. ¿Cuántos torpedos cuánticos tenemos?, le preguntó a Dot. Amy revisó la pantalla de armas. 3, señor. Pero capitán, son experimentales. No sabemos cómo reaccionarán a la tecnología del escudo del Imperio. Morrison se levantó de su silla. Cargo en un torpedo. Apunten a su nave de mando. Señor, con todo respeto, esto podría iniciar una guerra, dijo Pete. Pete, mire ese planeta. Mire a esa gente. Si no hacemos nada, todos morirán. Si hacemos algo, tal vez lo salvemos. Quizás no, pero prefiero intentarlo y fracasar que quedarme sin hacer nada. Lisa se giró en su silla. Capitán, estoy monitoreando las comunicaciones del Imperio. Le están dando al planeta 1 hora más para evacuar sus ciudades, luego empiezan a bombardear. Morrison sintió que se le tensaba la mandíbula. 1 hora. Eso no era tiempo suficiente para evacuar. 2 millones de personas. El Imperio lo sabía. Solo estaban jugando con sus víctimas. Amy, ¿está listo el torpedo? Sí, señor. Con la vista puesta en su nave de mando fija, Morrison respiró hondo. Pensó en su familia en la Tierra. Pensó en la gente del planeta. Pensó en lo que haría su padre en esa situación.
Su padre también había sido soldado y siempre decía que a veces hay que hacer lo correcto, incluso cuando es peligroso. Fuego, dijo Morrison. Dot. El torpedo cuántico abandonó el corredor del horizonte en silencio. Era un arma pequeña, no más grande que una persona, pero llevaba tecnología que el Imperio jamás había visto. Se movía por el espacio a una velocidad imposible, invisible para sus sensores. El torpedo impactó en la nave de mando del Imperio justo donde Amy lo había apuntado. Por un instante, no ocurrió nada. Entonces, el espacio mismo pareció desgarrarse. La nave de mando desapareció en un destello de luz tan brillante que la pantalla se atenuó automáticamente. Pero el torpedo hizo más que destruir una nave. La energía cuántica se extendió a las naves cercanas, creando una reacción en cadena. Una tras otra, las naves explotaron en destellos brillantes. Cuando la luz se desvaneció, la mitad de la flota del Imperio había desaparecido. Las naves supervivientes dieron media vuelta y huyeron. Encendieron sus motores y saltaron al hiperespacio tan rápido como pudieron. En menos de 10 minutos, el espacio alrededor de Ktra estaba vacío. Salvo por los escombros flotantes, los 4 humanos a bordo del corredor del horizonte permanecieron en un silencio atónito. Esperaban inutilizar una nave. En cambio, destruyeron una flota entera de un solo disparo. «Dios mío», susurró Pete. «¿Qué hemos hecho?» Morrison miró el pacífico planeta que se extendía a sus pies. La gente de allí ya estaba a salvo, pero sabía que esto era solo el principio. El Imperio querría saber quién había hecho esto. Querrían venganza. Y estarían buscando a los humanos que acababan de cambiarlo todo. Lisa, envía un mensaje al comando terrestre. Diles que volvemos a casa. Y diles que podríamos haber iniciado algo grande. Mientras el corredor del horizonte se alejaba de Ktra y comenzaba su viaje de regreso al espacio terrestre, ninguno de ellos sabía que la noticia de su ataque ya se extendía por toda la galaxia. El Imperio Galáctico estaba a punto de descubrir que los humanos eran mucho más peligrosos de lo que jamás habían imaginado. La noticia viajó más rápido que la luz a través de las redes de comunicación del Imperio. En cuestión de horas, todos los mundos importantes supieron de la destrucción de la tercera flota en Kate. Los informes eran confusos y aterradores. Algunos decían que una armada humana entera había atacado. Otros afirmaban que se trataba de una sola nave con un arma capaz de destruir estrellas. El almirante Vex Cortan se encontraba en la sala de guerra del mando central del Imperio, estudiando los informes con creciente preocupación. Era un centuri alto, de piel grisácea, con 4 brazos y ojos que brillaban rojos cuando estaba enojado. Ahora mismo, ardían como brasas. «Muéstramelo de nuevo», ordenó a sus ayudantes. La pantalla holográfica reprodujo el ataque. Un solo proyectil de una nave desconocida había impactado en la nave de mando. La explosión se había propagado a otras 15 naves, destruyéndolas todas en segundos. Las naves restantes habían huido presas del pánico. «Los supervivientes siguen hablando de humanos», dijo su ayudante con nerviosismo. «Dicen que el arma vino de una nave humana». Coron apretó los puños. Se suponía que los humanos eran primitivos. Apenas habían salido de su sistema natal. ¿Cómo podían tener armas como estas? «Averigua todo sobre estos humanos», ordenó. «Quiero saber cuántas naves tienen, qué armas llevan y dónde están ahora». Por toda la galaxia, la noticia causaba pánico. En el mundo reptil de Soros Prime, el general Krex convocó una reunión de emergencia de los líderes de la resistencia. Los oranos llevaban años planeando rebelarse contra el Imperio, pero nunca habían sido lo suficientemente fuertes. Ahora las cosas eran diferentes. «Si los humanos pueden destruir una flota de un solo disparo, quizá puedan ayudarnos», dijo Siarei, sacando la lengua bífida al hablar. «Deberíamos intentar contactar con ellos». «O quizá nos destruyan también», advirtió otro soriano. «Estos humanos podrían ser incluso peores que el Imperio». Los insectoides Vex mantenían conversaciones similares en sus mundos colmena. La reina Zarinine chasqueó las mandíbulas nerviosamente mientras se dirigía a su consejo de guerra. Los Brex eran guerreros natos, pero incluso ellos estaban preocupados por las armas que podían encadenar la destrucción de flotas enteras. «Aumenten las patrullas en todos los mundos colmena», ordenó. «Si los humanos pueden hacerle esto a las naves del Imperio, podrían intentar hacérnoslo a nosotros. Debemos estar preparados». En las ciudades oceánicas de Aquatica, el Consejo de los Profundos se reunía en una sesión de emergencia. Los Profundos, con aspecto de pez, eran pacíficos traidores que odiaban el conflicto.
Las noticias sobre armas humanas los aterrorizaban. «Necesitamos protección, líder del Consejo», exclamó Finaree, con las branquias revoloteando de miedo. «Si estalla una guerra, nos veremos atrapados en medio. Deberíamos ofrecer nuestros servicios a quien pueda mantenernos a salvo». Mientras tanto, el capitán Morrison y su tripulación intentaban volver a casa. El corredor del horizonte se movía por el hiperespacio, pero Morrison sabía que estaban en apuros. Las naves del Imperio los estarían buscando por todas partes. «Capitán», dijo Lisa desde su puesto. «Recibo señales hiperespaciales. 3 naves se acercan rápidamente», dijo Morrison. Patrulla Imperial. «Sí, señor. Exigen que nos detengamos y nos rindamos». Morrison miró a su pequeña tripulación. Amy estaba lista en la estación de armas. Pete monitoreaba los motores. Lisa se encargaba de las comunicaciones. Eran solo 4 personas contra todo un imperio, pero ya habían demostrado su capacidad para luchar. «Amy, podemos superarlos». «No en el hiperespacio, señor. Pero si retrocedemos al espacio normal, podríamos usar ese campo de asteroides que pasamos antes». Morrison asintió. «Hazlo. Sácanos del hiperespacio». El corredor del horizonte retrocedió al espacio normal cerca de un denso campo de asteroides. Las 3 naves del Imperio lo siguieron, con sus armas ya cargando. Eran elegantes naves de patrulla, cada una el doble del tamaño de la nave humana. «Nos ordenan rendirnos», informó Lisa. «Dígales que tenemos problemas de comunicación», dijo Morrison. «Amy, ¿puedes apuntar a sus motores sin destruirlos?» «Creo que sí, señor, pero solo tenemos 2 water. Quedan unos pocos torpedos. Entonces tendremos que ser creativos. Pete, ¿puedes sobrecargar nuestros generadores de escudos?» Pete parecía confundido. «Señor, eso destruiría nuestros propios escudos». «Exactamente. Pero también podría crear una retroalimentación de energía que podría desactivar sus sensores». Morrison pensaba rápido. Las naves del Imperio se estaban dispersando para rodearlos. En unos minutos, estarían atrapados. Pero los humanos siempre habían sido buenos para encontrar salidas a situaciones imposibles. «Lisa, envía una señal de socorro en todas las frecuencias. Haz que parezca que estamos pidiendo ayuda». «Señor, eso solo atraerá más naves del Imperio». «Con eso cuento». «Amy, cuando de la señal, dispara un torpedo a la nave líder, pero no apuntes al casco. Apunta al espacio entre las naves». Amy frunció el ceño, pero preparó el disparo. Morrison observó cómo las naves del Imperio se acercaban. Estaban siendo cautelosas, probablemente preocupadas por las armas humanas. Bien. El miedo hacía que la gente cometiera errores. «Ahora», dijo Morrison, «el torpedo cuántico DOT atravesó el espacio. No hacia ninguna nave, sino hacia el espacio vacío entre ellas». Al explotar, la onda de energía impactó a las 3 naves del Imperio a la vez. Sus escudos parpadearon y murieron. Sus armas se apagaron. Sus motores chisporrotearon. «Virar a babor», ordenó Morrison. «Lévanos al campo de asteroides». El corredor del horizonte se zambulló entre las rocas flotantes, usándolas como cobertura. Las naves del Imperio intentaron seguirlas, pero sus sensores seguían desconectados por la explosión del torpedo. Chocaron contra asteroides, sus cascos raspando contra las superficies rocosas. «Capitán», dijo Amy con asombro. «Se están retirando». Morrison observó cómo las naves del Imperio se alejaban lentamente, con los cascos dañados y su orgullo destrozado. 3 naves contra una, y habían perdido. La noticia de esta pelea se extendería como las noticias de Ketra. «Lisa, ¿sigues captando la señal de socorro?» «Sí, señor». «Viene del sistema K3. La gente de allí nos agradece haberlo salvado». Morrison sintió una mezcla de orgullo y preocupación. Habían salvado 2 millones de vidas, pero también habían comenzado algo que podría ser más grande de lo que podían manejar. El Imperio no lo olvidaría. Enviarían más naves más grandes, hasta encontrar a los humanos que los habían avergonzado. «Pon rumbo a la Tierra», ordenó Morrison. «Tenemos que volver a casa e informar de lo que está pasando». Mientras el Geraisen Runner abandonaba el campo de asteroides y volvía al hiperespacio, Morrison se preguntó si llegarían vivos a casa. Tras ellos, el Imperio comenzaba a comprender que los humanos no eran la especie primitiva que creían. La galaxia estaba a punto de cambiar de maneras que nadie podía predecir.
El emperador Tax Valoran había gobernado el Imperio Galáctico durante más de 1000 años. Era anciano incluso para los estándares de los Centuri. Su piel, antes dorada, ahora estaba pálida y arrugada. Movía los antebrazos lentamente mientras revisaba los informes que inundaban su trono. Había espacio en el mundo capital de Centrax Prime. Las noticias empeoraban cada hora. La tercera flota destruida en Kate. 3 naves de patrulla inutilizadas en el borde exterior. Y ahora algo aún más preocupante. Sectores enteros comenzaban a cuestionar la autoridad del imperio. Su Majestad, su asesor, dijo con nerviosismo. Los mundos orianos están movilizando sus flotas de defensa. Afirman que es para protegerse de los ataques humanos, pero nuestra información sugiere que se preparan para una rebelión. Los antiguos ojos del emperador brillaban de ira. Y los Brex han cerrado sus fronteras por completo. Dicen que no comerciarán con nadie hasta que se elimine la amenaza humana. Valoran se levantó de su trono de cristal. En su larga vida, había visto muchos desafíos a su imperio. Rebeliones aplastadas. Invasiones repelidas. Pero esto era diferente. Era el miedo propagándose como una enfermedad entre sus súbditos. «Traedme al almirante Corini», ordenó. Cuando llegó el líder militar armado, Valoran pudo ver la preocupación en sus ojos rojos. Cori había sido el general más grande del imperio durante 3 siglos. Nunca había perdido una batalla importante. Pero incluso él parecía inseguro ahora. «Majestad, he estudiado los informes de Catra y el incidente del campo de asteroides. Estos humanos luchan como nunca antes. Usan nuestros propios sistemas contra nosotros. Convierten las desventajas en ventajas». «¿Cuántas naves tienen?», preguntó Valoran. «La inteligencia sugiere que no hay más de una docena de naves pequeñas en nuestro territorio». «Pero Majestad, si estos son solo sus exploradores», Valoran asintió con gravedad. «Si unos pocos exploradores humanos pudieron causar tanto daño, ¿qué podría hacer su flota principal?». Caminó hacia el gran ventanal que daba a su ciudad capital. Pudo ver multitudes congregándose en las calles. Incluso en Centrax Prime, la gente tenía miedo. «Autorizo el despliegue del dominio eterno», dijo finalmente. Los antebrazos de Corín temblaron ligeramente. El dominio eterno era la nave de guerra más poderosa del imperio. Tenía 8 kilómetros de largo y tenía suficiente potencia de fuego para destruir una luna pequeña. Había sido construida hace 500 años y nunca se había usado en combate. «Majestad, ¿está seguro? El dominio eterno no se ha activado desde la Gran Guerra. Son tiempos desesperados, almirante. Quiero que tome el mando personalmente. Encuentre a estos humanos. Captúrelos vivos si es posible. Necesitamos conocer sus secretos». Mientras tanto, el capitán Morrison y su tripulación estaban a punto de descubrir que no estaban solos. El corredor del horizonte se había detenido en una base oculta en un asteroide que el comando terrestre usaba para reuniones de emergencia. Para sorpresa de Morrison, otras 2 naves humanas ya estaban allí. La primera era la Swift Current, comandada por la capitana Ellen Brady. Era una mujer alta, de cabello corto y gris, y con una voz firme que hacía que la gente confiara en ella al instante. Su nave estaba diseñada para reconocimiento de largo alcance, igual que la de Morrison. La segunda nave era la Forja Estelar, bajo el mando del capitán Rick Thompson. Thompson era más joven que los demás, con ojos brillantes y manos ágiles. Su nave estaba equipada con la última tecnología de ingeniería terrestre. «Jaque», dijo Brady mientras se reunían en la pequeña sala de conferencias de la base del asteroide. «El comando tierra se está volviendo loco. Están recibiendo informes sobre naves humanas que destruyen flotas del imperio. Quieren saber qué está pasando aquí». Morrison explicó lo de Ketra y el incidente de la nave patrulla. Thompson escuchó con creciente asombro. «Destruiste media flota». «¿Con un torpedo?», preguntó. «No fue nuestra intención», dijo Morrison. «Solo queríamos evitar que mataran a gente inocente». Brady asintió con aprobación. «Hiciste lo correcto. Pero ahora tenemos un problema mayor. El imperio va a enviar todo lo que tiene tras nosotros. ¿Y qué hacemos?», preguntó Morrison. Dijo Thompson, inclinándose hacia adelante. «Seguimos luchando, pero con inteligencia. Los atacamos donde menos lo esperan. Usamos su propio miedo en su contra». Durante los siguientes días, las 3 naves humanas comenzaron a trabajar juntas. No intentaban conquistar territorio ni destruir flotas enteras. En cambio, atacaron los puntos débiles del imperio.
Atacaron repetidores de comunicación, convoys de suministros y puestos de avanzada remotos. Cada ataque estaba cuidadosamente planeado. Los humanos aparecían sin previo aviso, atacaban rápidamente y desaparecían antes de que el Imperio pudiera responder. Utilizaron tácticas nunca antes vistas por el Imperio. Convirtieron naves de carga en bombas. Usaron campos de asteroides como armas. Incluso convencieron a algunas naves del Imperio de atacarse entre sí interfiriendo sus comunicaciones. Pero el arma más dañina que tenían los humanos era el propio sistema de propaganda del Imperio. Cada victoria del Imperio se anunciaba en toda la galaxia para mantener la lealtad de los ciudadanos. Pero ahora también se anunciaba cada victoria humana. Y había más. El Servicio de Noticias Imperial informó que el anunciador holográfico lo dijo en miles de millones de pantallas de toda la galaxia. El convoy de suministros Arriel 7 fue atacado por naves humanas desconocidas. Las 12 naves de escolta fueron destruidas. Los humanos no sufrieron bajas. En los mundos de todo el Imperio, la gente escuchó estos informes y comenzó a entrar en pánico. Si los humanos podían destruir convoys militares sin perder una sola nave, ¿qué más podían hacer? La rebelión soriana comenzó 3 días después. El general Krex declaró la independencia de todos los mundos sorianos, alegando que el Imperio ya no podía protegerlos de los ataques humanos. Los Brex cerraron sus fronteras por completo. Los profundos comenzaron a enviar mensajes secretos a cualquiera que pudiera tener contacto con humanos. Ofreciendo pagar por protección, el almirante Corán observó cómo los informes llegaban desde el puente del dominio eterno. Su enorme nave buscaba a las 3 naves humanas, pero eran como fantasmas. Cada vez que creía haberlas encontrado, se desvanecían en el hiperespacio. Almirante, su oficial táctico informó, recibimos llamadas de socorro de 17 sistemas diferentes. Todos piden protección contra incursiones humanas. Los ojos rojos de Coron ardían de frustración. 3 pequeñas naves estaban destrozando su imperio, y ni siquiera podía encontrarlas. Pero las encontraría. Tenía que hacerlo. El destino del imperio dependía de ello. En las profundidades del espacio, Morrison observaba los informes que llegaban de toda la galaxia. Comenzaban rebeliones. Las rutas comerciales estaban siendo abandonadas. Las fuerzas del imperio desertaban de sus puestos. Todo porque 3 pequeñas naves humanas habían decidido contraatacar. ¿Qué hemos hecho?, susurró para sí mismo. Aimé levantó la vista de su puesto. Les hemos dado esperanza, capitán. Por primera vez en siglos, los enemigos del imperio creen que pueden ganar. Morrison asintió, pero no podía evitar la sensación de que estaban en medio de algo mucho más grande de lo que habían planeado. La galaxia estaba cambiando y ya no había vuelta atrás. El Imperio Galáctico se desmoronaba más rápido de lo que nadie hubiera creído posible. Lo que comenzó como miedo a las armas humanas se había convertido en algo mucho peor. Antiguos odios entre especies estaban desembocando en una guerra abierta. Las rutas comerciales que habían funcionado durante siglos estaban vacías. Sectores enteros declaraban su independencia. En el mundo industrial de factoría, los trabajadores robot habían dejado de seguir su programación. Fabricaban armas en lugar de bienes de consumo, preparándose para una guerra que nadie entendía. Los dueños de las fábricas habían huido, dejando a miles de millones de máquinas a su suerte. En el borde exterior. Flotas piratas que se habían ocultado durante décadas ahora, atacaban abiertamente los convoys del imperio. Afirmaban estar trabajando con los humanos, aunque ninguno de ellos había visto jamás una nave humana. El imperio estaba demasiado ocupado en otras cosas como para detenerlos. El capitán Morrison permanecía en el puente del corredor del horizonte, observando el caos que se desplegaba en los canales de comunicación. Cada hora traía nuevos informes de rebeliones, batallas y mundos que cortaban el contacto con el imperio. Sintió náuseas. Capitán, dijo Lisa desde su puesto, recibimos una transmisión del capitán Brady. El rostro de Ellen Brady apareció en la pantalla. Tras ella, Morrison pudo ver el puente de la rápida corriente. Parecía cansada y preocupada. Jaque, tenemos que hablar. Rick y yo creemos que deberíamos volver a la Tierra. Esto se está saliendo de control. Morrison asintió. Llevaban 2 semanas luchando contra el Imperio, y la situación empeoraba cada día. Lo que empezó como una misión de rescate se había convertido en una guerra galáctica. Estoy de acuerdo, dijo Morrison. Nos vemos en la estación Nexus. Podemos reabastecernos allí y planificar nuestra ruta de regreso.
La estación Nexus era una enorme estructura situada en el cruce de varias rutas hiperespaciales importantes. Era territorio neutral, gobernado por comerciantes que servían a todas las especies. Las 3 naves humanas se acercaron con cuidado, con sus sensores atentos a las patrullas del Imperio. «Aquí el control Nexus», dijo una voz por las comunicaciones. «Tienen autorización para atracar en los muelles 94, 95 y 96. Bienvenidos a la estación Nexus». Las 3 naves atracaron sin incidentes. Morrison, Brady y Thompson se reunieron en uno de los restaurantes de la estación para discutir sus planes. A su alrededor, alienígenas de docenas de especies comían y hablaban nerviosamente sobre la creciente guerra. «El Imperio se está derrumbando», dijo Brady en voz baja. «Nuestros informes de inteligencia muestran que la mitad de su flota está lidiando con rebeliones en lugar de buscarnos». Thompson asintió. «Quizás eso sea bueno. Si están demasiado ocupados luchando entre sí, no pueden atacar la Tierra». Morrison no estaba tan seguro. Había estudiado historia militar y sabía que los enemigos desesperados solían ser los más peligrosos. El Imperio podría estar desmoronándose, pero aún contaban con miles de naves y armas capaces de destruir planetas. «Capitán Morrison». Una voz familiar dijo a sus espaldas. Morrison se giró y vio al almirante Corini allí de pie, con 4 guardias armados. Los ojos rojos del Centuri ardían de ira y sus 4 brazos estaban apretados en puños. El almirante Morrison dijo con calma, poniéndose de pie. «Este es espacio neutral. Las leyes de la estación nos protegen aquí», sonrió Corin con frialdad. «Las leyes de la estación protegen a los comerciantes. No protegen a los terroristas que destruyen las flotas del Imperio alrededor del restaurante». Otros clientes se alejaban silenciosamente del enfrentamiento. Morrison vio a más soldados del Imperio moviéndose por los pasillos exteriores. Pete Morrison dijo en voz baja por su comunicador, «Tenemos un problema». En el corredor del horizonte, Pete Rodríguez estaba monitoreando los sistemas de la estación cuando vio acercarse las naves del Imperio. Había docenas de ellas, lideradas por una nave enorme que sus sensores apenas podían comprender. «Amy», dijo con urgencia. «Nos encontraron. Tenemos que salir de aquí ya». Amy Collins ya estaba en la estación de armas, pero sabía que estaban superados en armamento. El Imperio había traído suficiente potencia de fuego para destruir toda la estación. «Lisa, ¿puedes contactar con Brady y Thompson?» «Lo intento, pero el Imperio está interfiriendo nuestras comunicaciones». En el dominio eterno, el almirante Corin había regresado a su nave tras capturar a los 3 capitanes humanos. Estaba de pie en el puente, mirando hacia la estación espacial. Con satisfacción. Por fin los tenía. «Almirante», informó su oficial táctico. «Todas las naves están en posición. Tenemos la estación completamente rodeada». Corin asintió. «Abran un canal con la estación». Su imagen apareció en las pantallas de toda la estación Nexus. «Les habla el almirante Cori del Imperio Galáctico. Hemos capturado a los terroristas humanos que han estado atacando nuestras naves. Ríndanse de inmediato y nadie resultará herido». Pero Morrison, Brady y Thompson no fueron tan capturados como Corin pensaba. Mientras el almirante hablaba, ellos trabajaban. El entrenamiento militar humano incluía técnicas de escape y evasión que el Imperio jamás había encontrado. Morrison se liberó primero de sus ataduras usando una técnica que su padre le había enseñado. Rápidamente liberó a los otros 2 capitanes y comenzaron a moverse por los túneles de mantenimiento de la estación. «Tenemos que volver a nuestras naves», susurró Brady. «No», dijo Morrison. «Primero tenemos que hacer otra cosa». Los condujo a la central de comunicaciones de la estación. Lisa le había enseñado cómo acceder a ella. Sistemas de comunicación civiles, y el conjunto de la estación Nexus era lo suficientemente potente como para transmitir a toda la galaxia. «¿Qué estás haciendo?» «Thompson», preguntó. «Acabando con esto», dijo Morrison, trabajando rápidamente en el panel de control. En cuestión de minutos, Morrison había anulado el sistema de comunicación de la estación. Su rostro apareció en pantallas por toda la galaxia, desde la capital del Imperio hasta los mundos coloniales más remotos. «Gente de la galaxia», dijo con voz tranquila y firme. «Me llamo Capitán Jake Morrison de la nave terrestre Horizon Runner». «Me conocen como uno de los humanos que destruyó su tercera flota en Kata». En toda la galaxia, miles de millones de seres dejaron de hacer lo que estaban haciendo para escuchar. «Quiero que sepan la verdad», continuó Morrison. «No somos una fuerza de invasión.
Somos 3 naves pequeñas con una tripulación total de 12 personas. Vinimos a su espacio para observar, pero no podíamos quedarnos de brazos cruzados viendo cómo asesinaban a inocentes. El almirante Corán intentaba frenéticamente cortar la transmisión, pero Morrison había bloqueado el sistema. Ya han visto lo que 3 pequeñas naves terrestres pueden hacer, dijo Morrison. Nos han visto destruir flotas, escapar de situaciones imposibles y poner sus propios sistemas en su contra. Pero esto es lo que necesitan saber, no somos el ejército de la Tierra. No somos sus mejores naves ni sus mejores armas. Solo somos exploradores. El silencio en la galaxia era absoluto. La flota principal de la Tierra aún se está preparando. Morrison dijo, aún están decidiendo si vienen aquí, pero han estado observando lo que el Imperio hace con personas inocentes. Han estado observando la esclavitud, el asesinato, la opresión, y no están contentos. Morrison miró directamente a la cámara. Si 3 naves pequeñas pueden doblegar a tu imperio, imagina lo que puede hacer todo el ejército de la Tierra. Te ofrecemos una opción. Poner fin a los crímenes del imperio contra personas inocentes o afrontar las consecuencias. La transmisión terminó, dejando a la galaxia en un silencio atónito. Morrison, Brady y Thompson corrieron hacia sus naves mientras los soldados del imperio inundaban la estación, pero el daño ya estaba hecho. En toda la galaxia, el mensaje era claro. Si los exploradores de la Tierra eran tan peligrosos, ¿qué sucedería cuando llegara su verdadero ejército? La transmisión del capitán Morrison tuvo el efecto de una bomba que explotaba en toda la galaxia. A las pocas horas de su mensaje, la situación cambió por completo. Si 3 pequeñas naves humanas eran solo exploradores, entonces lo que vendría después sería inimaginable. El Imperio podría controlar el apogeo de Centrax. El emperador Valoran vio cómo su reinado milenario se desmoronaba en tiempo real. Sus asesores le trajeron informes de flotas enteras desertaban de sus puestos. Los gobernadores abandonaban sus mundos. Incluso los guardias de su palacio pedían permiso para marcharse. Su Majestad, dijo su consejero principal con voz temblorosa. El Alto Consejo solicita una reunión de emergencia. Quieren discutir los términos de la rendición. Los ancianos ojos de Valoran brillaban de furia. Rendirme. He gobernado esta galaxia durante 1 milenio. No me rendiré ante un puñado de humanos primitivos. Pero incluso mientras hablaba, pudo ver la verdad en la expresión asustada de sus consejeros. El imperio estaba acabado. Sus súbditos temían más a los exploradores de la Tierra que a él. Preparen mi nave personal, dijo Valoran finalmente. Nos vamos al mundo fortaleza de Valcón. Si el imperio cae, yo no caeré con él. Mientras el emperador huía de su capital, el resto de la galaxia tomaba decisiones muy diferentes. En el apogeo de Soros, el general Krex anunció que todos los mundos sorianos estaban ahora libres del dominio del imperio. Los guerreros reptilianos vitorearon mientras arriaban las banderas del imperio e izaban sus propios estandartes. Hemos sido esclavos durante demasiado tiempo, declaró Krex a su pueblo. Los humanos nos han demostrado que el imperio puede ser derrotado. Ahora luchamos por nuestra propia libertad. Los mundos Colmena Brex hicieron un anuncio similar. La reina Zaronine envió un mensaje a todas las naves humanas ofreciendo una alianza contra el imperio. Los guerreros insectoides habían decidido que los humanos eran preferibles a los señores Centuri. Pero el avance más sorprendente provino de los profundos. Las pacíficas especies acuáticas nunca habían sido guerreras. Pero tenían algo más valioso. Tenían naves, muchísimas, y estaban dispuestos a compartirlas con cualquiera que los protegiera del imperio. En una semana, algo nuevo se estaba formando de las ruinas del imperio. La llamaron la Coalición de Liberación, y crecía día a día. Cientos de mundos se unían, reuniendo sus naves y recursos bajo un simple estandarte, la libertad del imperio. Morrison, Brady y Thompson se encontraban en el centro de esta nueva alianza. Habían escapado de la estación Nexus y ahora operaban desde una base oculta en el borde exterior. Al día siguiente, llegaron nuevos barcos pidiendo unirse a su causa. Capitán Morrison, dijo el oficial aoriano, saludando con su mano en forma de garra. El general Craig le envía saludos. Quiere saber si aceptará el mando de nuestra flota combinada. Morrison miró los informes sobre su escritorio. La Coalición de Liberación contaba ahora con más de 500 barcos. No todos eran buques militares, pero estaban tripulados por seres que habían decidido luchar por su libertad. Me siento honrado, dijo Morrison. Pero no soy la persona indicada para liderar esto.
Solo soy un capitán explorador. Tú eres el humano que inició esta revolución, respondió el soriano. Sin ti, seguiríamos siendo esclavos. Morrison sintió el peso de la responsabilidad sobre él. Estos seres esperaban su liderazgo, pero él sabía que los verdaderos líderes militares de la Tierra serían mucho mejores en este trabajo. Amy, le dijo a su oficial táctico, ¿alguna noticia del comando terrestre? Sigue sin haber nada, capitán, pero los sensores de largo alcance están detectando algo interesante. Hay una perturbación hiperespacial masiva en el borde de la galaxia. Morrison sintió que el corazón le daba un vuelco. ¡Qué enorme! Más grande que cualquier cosa que hayamos visto jamás. Señor, si no lo supiera, diría que era una flota. Al otro lado de la galaxia, otros sensores captaban las mismas lecturas. En el puente del dominio eterno, el almirante Corán estudió los informes con creciente temor. Llevaba semanas buscando las 3 naves humanas, pero ahora se avecinaba algo mucho peor. ¿Cuántas naves?, preguntó al oficial de sensores. Desconocida, señor. La perturbación hiperespacial es demasiado grande para contar naves individuales. Pero, almirante, a juzgar por las señales de energía, podría haber miles. Corín cerró los ojos, derrotado. El imperio ya se estaba desmoronando, y ahora llegaba el verdadero ejército de la Tierra. Había pasado toda su carrera preparándose para batallas contra otras especies del imperio. No tenía ni idea de cómo luchar contra los humanos. La primera nave terrestre emergió del hiperespacio 3 días después. Era enorme, eclipsando incluso al dominio eterno. El nombre Constitución estaba pintado a lo largo de su casco en letras visibles desde la órbita. Luego llegó otra nave, y otra. En una hora, el borde de la galaxia se llenó de naves terrestres. Había acorazados, portanaves, destructores y naves de apoyo. La flota era tan grande que ocultaba las estrellas en el puente de la Constitución. La almirante Susan Wright estudió los informes que llegaban de toda la galaxia. Era una mujer alta, de cabello plateado y la tranquila confianza que emanaban de décadas de servicio militar. Almirante, su oficial de comunicaciones informó, estamos recibiendo miles de transmisiones de toda la galaxia. Parece que el imperio ya está en completo colapso. ¿Verdad? Frunció el ceño. ¿A qué se refiere con colapso, señora? Según estos informes, parece que 3 de nuestras naves de reconocimiento ya han desmantelado la estructura de mando del imperio. Hay rebeliones por todas partes, y se ha formado algo llamado la Coalición de Liberación. Wright contempló los informes con asombro. El Comando Tierra había enviado su flota a librar lo que creían que sería una guerra difícil contra el poderoso imperio. En cambio, llegaba para encontrar el trabajo ya hecho. Contácteme, Capitán Morrison, ordenó. El rostro de Morrison apareció en la pantalla unos minutos después. Parecía cansado pero decidido, y detrás de él, Wright pudo ver el puente de una pequeña nave de reconocimiento. Capitán, dijo Wright, tengo que preguntar. ¿Era este el plan desde el principio? Morrison esbozó una leve sonrisa. Señora, se suponía que solo íbamos a echar un vistazo. Wright rió a su pesar. Bueno, capitán, parece que ha hecho algo más que eso. ¿Podría darme un informe de la situación? La expresión de Morrison se tornó seria. Almirante, el Imperio Galáctico ha dejado de existir. El emperador Valoran ha huido a un mundo fortaleza. La mayor parte del ejército del Imperio ha desertado o se ha unido a la Coalición de Liberación. La galaxia es libre, pero necesitará ayuda para reconstruirse. Wright asintió lentamente. Había venido esperando librar una guerra. En cambio, iba a ayudar a construir una pieza. No era lo que había planeado, pero podría ser aún más importante. Muy bien, capitán. Parece que tenemos trabajo que hacer. Pero debo decir que esto definitivamente no es lo que esperábamos al dejar la Tierra. Mientras la enorme flota terrestre se extendía por la galaxia, los seres de millones de mundos miraban las estrellas con esperanza. Por primera vez en siglos, el imperio había desaparecido. Destruido no por una invasión, sino por el simple conocimiento de que en algún lugar de la galaxia había gente dispuesta a luchar por lo justo. Las 3 pequeñas naves que lo iniciaron todo continuaron sus patrullas, pero ahora se les unieron cientos de nuevos aliados. La galaxia era libre, y la humanidad apenas había disparado.